Queremos contarles un poco acerca de lo que es el programa Pacto de Productividad dentro de ese gran ecosistema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. ¿No funciona? Hay que prenderlo como ya. ¿Qué es el programa Pacto de Productividad? El programa Pacto de Productividad, digamos que en su nombre corto es Programa Pacto de Productividad. En algo se parece a Pacto Global, pero no es lo mismo. A veces nos confunden con los diferentes pactos que hay, Pacto por la Inclusión, Pacto por la Diversidad, pero el programa Pacto de Productividad, en su nombre extenso, es Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad. Es una iniciativa que lleva en el país 12 años. 12 años trabajando con una nómina de socios, digamos que reconocidos. Está la Fundación Corona, que es la entidad que administra el programa. El programa Pacto de Productividad no tiene personería jurídica, y entonces Fundación Corona es quien lo administra. Y otro socio importante de la Fundación es Saldarrega Concha, que es una fundación que trabaja en temas de discapacidad y en temas de adulto mayor. Está el Ministerio del Trabajo, porque esto es básicamente la cabeza de sector es el Ministerio del Trabajo, y por eso está dentro del grupo de socios que nos acompaña desde el inicio del programa, desde el 2009. Está el SENA y estamos acompañados por 4 cajas de compensación familiar en las 4 ciudades donde empezó Pacto. Pacto empezó en Bogotá con CAFAM, en Cali con Confandi, en Medellín con Confenalco Antioquia, en Pereira con Confamiliar Risaralda. Y hemos tenido unos aliados del sector empresarial, como son la ANDI, digamos que muy de cerca con Fundación ANDI, FENALCO, la red Pacto Global también ha sido un aliado importante, ACOPI y Confecámaras. Básicamente, ¿cuál ha sido el propósito del programa? La inclusión laboral de las personas con discapacidad lleva muchos años en el país. Eso no es un tema que nosotros nos hayamos inventado, pero sí existía cuando nació Pacto una forma muy diversas dentro de este tema de la diversidad de entender lo que era la inclusión laboral. Y desafortunadamente los diferentes actores del ecosistema, cuando se sentaban a hablar, tenían visiones y posiciones diferentes frente a lo que debería pasar en una empresa para que estos procesos fueran realmente exitosos tanto para las personas como para las empresas, o sea, que realmente fueran un gana-gana. Pero más allá de las personas y las empresas, que son los dos protagonistas, teníamos que pensar en el ecosistema, porque el ecosistema que existía hace 12 años, pues era un ecosistema que no tenía, digamos que la capacidad técnica que en este momento hemos venido teniendo. Así como lo comentaba nuestro compañero de Novartis, uno a veces cree que los que están más avanzados son los otros países, y definitivamente Colombia es de uno de los pioneros en tener un modelo territorial de inclusión laboral para personas con discapacidad. Y este modelo ya está siendo exportado. Nosotros estamos implementando ese modelo en ese momento en Santiago de Chile. Y Santiago de Chile en muchas cosas también como nos lleva a la delantera. Sin embargo, Pacto, digamos, su modelo ha podido llegar a esos otros territorios. Pero, ¿cuál es ese propósito de nosotros con ese modelo que se diseñó, se construyó participativamente con entidades y con actores de estas 4 ciudades? Es mejorar el panorama de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Las cifras que nos mostraban ahorita los compañeros de MINTIC pues hablan por sí solas. El desempleo de las personas con discapacidad pues sobrepasa el 70%. Cuando uno lo compara con las otras poblaciones que también llamamos vulnerables y que están dentro de estas grandes, digamos, diversidades, son los que tienen las brechas de empleo mucho más altas, incluso más que el de las mujeres, más que las personas LGBTIQ+, más que las mismas personas afro, etcétera. Entonces, el programa finalmente pues se crea y se queda en el país para poder acelerar esos ecosistemas a través de dar capacidad técnica y transferencia de conocimiento a diferentes actores, o sea, no solamente a las empresas. Las empresas son uno de esos actores. Entonces, la idea de nosotros es poder dejar capacidad instalada, poder fortalecer esos roles, que, por ejemplo, las agencias de empleo sepan lo que tienen que hacer y lo hagan muy bien, que las entidades prestadoras de servicio sepan cuál es su rol y hasta dónde llegan,
que las organizaciones de personas con discapacidad también sepan qué tienen que hacer en todo todo este ecosistema, que las entidades de formación también lo entiendan y así cada uno de los actores para que realmente podamos dar servicios acordes a las necesidades de las personas con discapacidad. Eso es bien importante y es que realmente hayan servicios diferenciales donde se garanticen los ajustes razonables, donde haya equiparación de oportunidades, de que a cada quien se le dé lo que requiere y no a todos lo mismo, como ya lo mencionaban también en el panel anterior. Y finalmente, y de las cosas más importantes y más difíciles de hacer, ha sido el tema de la articulación de los actores del ecosistema. ¿Por qué? Porque hay muy buenas intenciones, hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas que trabajan en pro de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y sin embargo, cada uno está como por su lado, ¿sí? Tenemos unos esfuerzos dispersos, unos impactos pequeños, unos impactos menores, que cuando uno lo ve con una alianza ya territorial, donde uno llega y habla con los otros actores y ve que los otros actores están como en la misma línea de la que deberían estar de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues seguramente los resultados en el tema de empleo de las personas con discapacidad puede mejorar. Entonces, esos ecosistemas de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira han sido ecosistemas que hemos intervenido, digamos que de manera territorial. Ahora estamos trabajando por hacer algo parecido en la ciudad de Barranquilla. Pues básicamente esa es como una de las formas que nosotros intervenimos. Quiero contarles básicamente cómo trabajamos. Inicialmente trabajamos con la implementación de ese modelo que les comentaba de manera territorial, es interviniendo acá a todos los actores, es llamándolos a una mesa a trabajar todos juntos y a que el programa Pacto pueda hacer transferencia de conocimiento de todo lo que ha recogido durante los últimos 12 años para que cada uno sepa hacer como el rol que le corresponde. En la diapositiva tenemos una infografía que no es tan fácil de leer. Yo sé que ustedes ven ahí rayas de diferentes colores, círculos de diferentes colores, letras, flechas, pero básicamente este dibujo es como la representación de lo que es eso del modelo. Entonces habla de los componentes que tenemos, habla de los diferentes actores sociales, habla de las rutas que tienen que llevar las personas y las empresas para que se puedan encontrar de manera adecuada y para que esos procesos de inclusión laboral, como les decía al inicio, sean exitosos. Entonces, eso es una forma de intervenir del programa Pacto de Productividad. Y otra forma de intervenir es a través del fortalecimiento de capacidades técnicas de los diferentes actores. Entonces, en la diapositiva vemos que están representadas las empresas, las organizaciones de personas con discapacidad, las entidades de intermediación laboral, entidades de formación para el trabajo, instituciones prestadoras de servicio y lógicamente también tiene que estar los representantes del sector público como son las entidades de gobierno, es decir, tenemos que trabajar con las alcaldías o con las gobernaciones, específicamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la que debe tener en cabeza el tema de empleo, porque a veces hay programas de discapacidad, pero la idea es que esto se lleve realmente a quien está encargado del empleo y si es la Secretaría de Desarrollo Económico el que está encargado de ese tema, pues la idea es que ellos estén muy empoderados de este tema. Entonces, entre estos actores, algunos de los casos de éxito, y con eso termino mi intervención, que hemos tenido en estos procesos de específicamente intervenir un solo actor, nosotros hicimos toda la transferencia de conocimiento desde el 2013 cuando estaban haciendo la unidad del Servicio Público de Empleo, que es esta unidad que está adscrita al Ministerio del Trabajo y que es la que encargada de manejar o administrar toda la red pública y privada de los centros de empleo. Entonces le hicimos transferencia de conocimiento, ellos apenas estaban naciendo y la idea era que en esos centros de empleo se pudieran atender a las personas con discapacidad y que no tuviesen que inventarse en centros de empleo, entre comillas, especiales para las personas con discapacidad. Esa era como la idea. Ay, gracias. Gracias. Se me agota la voz a esta hora. Entonces, el trabajo con la unidad del Servicio Público de Empleo fue bastante interesante. Ellos acogieron el modelo que teníamos o que tenemos nosotros y ajustaron su propio modelo que se llama de cierre de brechas, que no solamente dio para pensar en las personas con discapacidad, sino que muchos de los aprendizajes de este modelo
dio para que ellos generalizaran estos aprendizajes a otras poblaciones vulnerables, porque en esto se comparten a veces algunas cosas particulares que tienen en el tema de brechas y barreras de acceso al empleo de las personas con discapacidad y de otras poblaciones. Con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, participamos en el diseño de la política institucional que tiene el SENA para la atención de las personas con discapacidad. ¿Para qué esta política? Para que hubiesen lineamientos claros de cómo atender los diferentes servicios que tenía el SENA a las personas con discapacidad y se les garantizara el derecho a formarse en lo que quisieran formarse con los ajustes razonables que requerían y que también sus agencias de empleo pudieran intermediar a las personas con discapacidad. Ese fue como el trabajo que se ha hecho, además que el SENA es un socio nuestro, con la Agencia de Reincorporación y Normalización, con la ARN también hicimos un proceso de transferencia de conocimiento a funcionarios de la agencia para que ellos validaran cuáles eran las condiciones de aquellos excombatientes que tenían discapacidad y que viesen en esa ruta que ellos tenían de empleo para los que se quisieran emplear, qué estaban haciendo para garantizarles el empleo también de esos excombatientes con discapacidad. También trabajamos con el Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa, CRI, y pues digamos que hemos trabajado con 220 empresas a lo largo de estos 12 años, asesorándolas en implementar buenas prácticas de inclusión laboral, y pues para nosotros es un orgullo decir que hemos trabajado con el Banco de Bogotá, que es el caso que inmediatamente les va a presentar a ustedes, qué se hizo, por qué nació esa iniciativa al interior de la empresa y cómo, digamos, se han venido evolucionando en estos meses que los hemos venido acompañando. Pues finalmente ellos son, como les decíamos, uno de los protagonistas de la inclusión laboral. Sin personas con discapacidad, la inclusión no podría ser posible y sin un tejido empresarial y sin empresas realmente motivadas, interesadas y decididas a hacer inclusión, pues tampoco. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Espero que les haya podido quedar un poco más claro quiénes somos y lo que hacemos. Muchas gracias a Pacto Global y a todos por la invitación.